Muy buenos días y bienvenidos al séptimo estudio del libro de Romanos. Estamos en el capítulo 7. Hemos visto cómo la ley muestra mis pecados y me condena. El Evangelio me salva porque me muestra lo que hizo Jesús. Y por medio de la fe que Dios da, yo creo lo que Jesús ha hecho por mí. Y por eso tengo la paz. Y reconozco que mi bautismo he sido ahogado con Cristo, sepultado con Él, y mis pecados son lavados. Por eso, de vez en cuando, el cristiano débil piensa que ya la ley no le aplica. No hay necesidad para el cristiano obedecer la ley, ni aun reconocer la ley. Tenemos el Evangelio, eso es de más que nada que necesitamos, más que suficiente. Pablo destruye esa realidad en el capítulo 7, porque él muestra la realidad del cristiano. Dentro del cristiano existe el ser pecaminoso. A veces lo llamamos el viejo hombre, pero también existe el hombre nuevo, creado en Cristo Jesús. Esas dos personas batallan, pelean ferozmente cada día. Y por eso dentro del cristiano existe este conflicto. Pablo dice claramente, lo bueno que quiero hacer no lo hago. Lo malo que no quiero hacer, eso sí lo hago. Es un conflicto que solo tiene el creyente. Porque el incrédulo no existe el conflicto. El incrédulo solo piensa y desea pecar. Aún con su deseo de verse mejor que otros, sigue pecando, porque el incrédulo no tiene fe en Dios y por eso no tiene la creación nueva. El ser pecaminoso solo puede pecar el hombre nuevo. Nunca peca. Solo puede agradar a Dios con sus obras buenas, porque fue creado en Cristo Jesús. No peca. Y por causa de esa realidad, ese conflicto, el cristiano batalla cada día. Ve el pecado, la inmoralidad sexual, el deseo de robar, el enojo que existe y piensa, no lo quiero hacer. Pero aun cuando cae, el cristiano sabe que Dios le ha perdonado. Y por eso, después de este conflicto, Pablo demuestra claramente en el versículo 24, soy un pobre y miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Por eso yo sé que cuando llego a la vida eterna, ese conflicto no existirá. Pero mientras tanto, como dice Pablo en el próximo versículo, en conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Mientras yo vivo aquí en el mundo, existe ese conflicto. Que Dios me ayude, que la palabra de Dios alimenta a mi ser nuevo, a mi fe, para que pueda, según el poder de Dios, resistir el pecado. Y cuando fallo, buscar el perdón que Dios hace. No me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio ha creado hombre nuevo dentro de mí que no peca. Y por eso existe el conflicto. Que Dios les ayude con tu conflicto entre el hombre pecaminoso y el ser nuevo. Y más que nada, no te avergüences del Evangelio, porque ahí encuentras el perdón. Aquí termina esta lección. Nos vemos la semana que entra.